Recuerden que podría mostrarles de acá el cronograma. Bueno, la clase de hoy vamos a hablar sobre esto, covariancia de la ecuación de Dirac. La clase siguiente vamos a hablar sobre helicidad y quiralidad. Y después hay una clase, eso sería, claro, martes. El viernes es clase de repaso y consultas. Y el otro martes es el parcial. ¿Sí? Esperen que antes de... Me gustaría estar completamente seguro de eso. Me voy a fijar bien. Entonces, si voy al cronograma, exactamente. Entonces, hoy 24, es 24, sí, formulación. Hoy vamos a ver, claro, formulación covariante, cómo transforma espinores. El martes que viene vemos helicidad y quiralidad, como dije. El viernes es clase de consultas y el otro martes es el primer parcial. ¿Está bien? Termina la primera parte y empieza toda una segunda parte que es ligeramente distinta de lo que estábamos viendo. Muy bien, entonces, vamos a hacer un breve repaso de lo que vimos la clase pasada y vamos a ver cuál sería la idea de la clase de hoy, si les parece. Salvo que si tienen alguna duda de la clase pasada, me interrumpen, ¿sí? Entonces, lo que vimos la clase pasada fueron dos ideas. La primera tiene que ver con la idea del mar de Dirac, que es simplemente algo que les dejé para dejarlos pensando un poco, que tiene que ver con el hecho de que cuando Dirac propone su ecuación, no se había descubierto ninguna antipartícula, nadie tenía idea de que eran las antipartículas. Entonces, las soluciones con energía negativa eran algo difícil de entender en aquel momento, porque justamente explican o describen los estados de las antipartículas. Entonces, una manera de conciliar o tratar de empezar a entender qué significaban esas soluciones con energía negativa, Dirac propone que están ocupadas todos esos estados, ¿sí? Entonces, si uno, el vacío para él era todas las soluciones con energía positiva vacías, y todas las soluciones con energía negativa llenas de partículas. Por ejemplo, si fuese un electrón, entonces vimos que si uno incide con un fotón con suficiente energía como para promover esos electrones en los estados de energía negativo a los estados de energía positivo, es como que del vacío un fotón se transforma en un electrón, que aparece ahora como un estado con energía positiva, y un agujero de electrón, que es un estado con todos los números cuánticos al revés, que es lo que nosotros ahora sabemos por una antipartícula. Entonces el vacío no es la nada, una cosa que no tiene nada. El vacío es un estado que es muy interesante y que en la segunda mitad del curso vamos a ver distintos enfoques que nos hacen entender al vacío como un estado muy interesante. En particular, un estado en el que del cual uno puede generar materia y antimateria. Por el otro lado, lo que hicimos fue ver un problema de resolución mediante la ecuación de Dirac, en el que las energías involucradas son grandes, a diferencia del hamiltoniano de Schrödinger-Pauli que vimos hace unas semanas, en el que veíamos el límite no relativista. Acá vemos, esperen un segundo, ¿sí? ¿Se puede hacer un poco de silencio, por fin? Entonces, la clase pasada vimos un escalón de potencial, ¿sí? Que es un problema que ustedes vieron en varias otras materias, y lo interesante que vimos es que uno puede resolver desde el punto de vista técnico esos problemas de la misma manera de manera análoga a lo que ustedes vieron en Teórica 2, ¿sí? Planteando que la función de onda, o acá los espinores de Dirac, tienen que ser funciones continuas, porque hay una ley de conservación dada por la ecuación de continuidad, pero además uno también puede utilizar las corrientes de Dirac y definir coeficientes de reflexión y transmisión de la misma manera que vieron en cuántica, pero con la salvedad que
cuando la energía es muy alta, vimos que la cantidad de materia no se conserva, o sea, el número de partículas no es constante, ¿no? Porque uno puede generar pares partícula-antipartícula. ¿Sí? Eso fue un resultado interesante a mi modo de ver. Entonces lo que vamos a discutir hoy, la idea principal es ver qué propiedades tiene la ecuación de Dirac ante transformaciones de Lorentz. Y a eso lo voy a llamar covariancia de Dirac. Y eso es lo que voy a explicar en el próximo slide. Pero antes de pasar al próximo slide, quería ver si alguno tiene alguna duda, alguna pregunta respecto a lo que vimos la clase pasada. Hola Gustavo. Cuando Dirac, por ejemplo, pensaba en sumar, Sí. Él dice, bueno, el vacío en realidad está lleno de electrones con energía negativa. Esos electrones, porque un electrón con energía positiva se puede ver, medir, lo que sea, o sea, existe, sabemos que existe. Pero él cuando dice, el vacío está lleno de electrones con energía negativa, o sea, que para nuestros ojos o para nuestro entendimiento esos electrones no se podían detectar, ni ver, ni sentir, ni nada. Claro, en esta descripción que yo les conté del mar de Dirac, sí, ¿no? Porque es una cosa que se queda a medio camino, ¿no? Porque trata de explicar qué rol juegan estas soluciones con energía negativa, que no deberían ser accesibles, ¿no? Porque si yo viniese con un electrón y lo quiero poner en un nivel de energía, tendría que ir al fondo de la olla, ¿no? A estos niveles de energía negativos, y eso no es lo que ocurre. Entonces, es como que hay que tratar de entender qué es lo que están haciendo. Entonces, esto es una primera aproximación a tratar de entender qué rol juegan estos niveles de energía negativa, ¿sí? Ahora sabemos muy bien, y lo vamos a ver en el resto del curso, y lo vimos medio en las clases pasadas, que los niveles de energía negativos describen a las antipartículas, ¿no? Entonces el vacío, en realidad, es un estado que potencialmente, que si no tiene nada, no tiene nada, ni siquiera estos electrones en niveles de energía negativos, ¿sí? Pero que si yo al vacío le entrego suficiente energía, podría generar un par de estados, uno con energía positiva y uno con energía negativa, ¿no? El caso ese del fotón que promueve un electrón de estos niveles de energía negativa al positivo. Esto es una idea, ¿no? Para tratar de empezar a darle sentido a estos niveles de energía negativos. Pero entonces, en el pensamiento de Dirac de esta idea, es como decís vos, es como que estos estados de energía negativa están llenos de electrones, pero yo no los veo, esos electrones. Es como que no tengo acceso a esos niveles de energía negativos, ¿sí? Pero ahora los entendemos bien en el sentido de que a energías altas, a energías bajas, las soluciones con energía negativa y positiva están desacoplados, eso ya lo habíamos visto, ¿te acordás? Sí, entonces, sí. A niveles de la física no relativista, los niveles de energía negativo no los necesito. Entonces, que estén ocupados con cosas a las que nunca accedo es como que no existiesen para mí. Y me interesan todas las cosas con energía positiva. Está bien. Ahora, a energías muy altas empiezan a interactuar esos niveles de energía positivos y negativos, y ese interjuego que hay entre partículas y antipartículas. Claro, entre materia y antimateria. Perfecto. ¿Sí? Sí, sí, gracias. Muy bien. Avanzamos entonces, si les parece. Bueno, entonces, ¿a qué me refiero cuando digo covariancia de la ecuación de Dirac? Me refiero a lo siguiente. Uno en física en general quiere tener una ley que sea universal, ¿no? La ley de Newton, uno dice, bueno, esta es una ley universal que vale en todos lados, más o menos, vale en todos los sistemas de referencia que tengan una cierta relación entre sí. O sea, todos los sistemas de referencia inerciales se pueden describir con la misma ley universal.
¿Y qué es un sistema de referencia inercial? Es una pregunta súper interesante que da para una discusión muy amplia, pero yo lo resumiría así, a nivel de la mecánica clásica. Todos los sistemas que se relacionan entre sí mediante una transformación de Galileo se llaman sistemas inerciales. ¿Sí? Bueno, en relatividad las transformaciones no son las de Galileo, sino que son las de Lorentz. Entonces uno quisiese que las leyes de la física tengan la misma forma en distintos sistemas de referencia que se vinculen vía transformaciones de Lorentz, ¿no? De modo tal de que las leyes de la física sean lo mismo acá que en Saturno, que un tipo que se mueve en un auto a una cierta velocidad, que no tenga que cambiar las leyes de la física dependiendo de cómo miro las cosas. Eso es un concepto bastante generalizado de la física, ¿no? Entonces, en particular, en la ecuación de Dirac, como es una ecuación que describe fenómenos relativistas, lo que queremos ver es cómo se relacionan, cómo ven las cosas personas que están en distintos sistemas de referencia, ¿sí? Que están relacionados entre sí vía una transformación de Lorentz. Vi que en la práctica estuvieron hablando de boost y de rotaciones, y bueno, me refiero a esas transformaciones. ¿Sí? Entonces, lo que uno sabe es cómo transforman las coordenadas espaciotemporales ante una transformación de Lorentz. Ante una transformación de Lorentz entre un sistema y otro, uno sabe cómo transforman las coordenadas. ¿Sí? Entonces, si x mu es un cuadrivector que representa un evento en un sistema de referencia, llamémoslo S, en otro sistema de referencia, llamémoslo S', cuya relación entre S y S' sea una transformación de Lorentz, entonces las coordenadas o el evento visto en el sistema primado tendrá otra representación, obviamente. ¿Sí? Pero, dada una transformación de Lorentz, que matemáticamente va a estar dada por una función, vamos a llamar lambda mu nu, ¿no? Tiene índices relativistas, las coordenadas en el sistema S se transforman en coordenadas en el sistema S', dadas por esta transformación de coordenadas del espacio-tiempo, donde la lambda mu nu es la descripción de la transformación de Lorentz en cuestión. ¿Sí? Y ahora en un ratito vamos a ver algunas como ejemplo. Entonces las transformaciones de Lorentz lo que hacen es transformar las coordenadas. ¿Sí? Una cuestión respecto de la notación: siempre que haya índices repetidos, vamos a asumir que esto implica una suma, ¿no? O sea, esto es, x mu es lambda mu 1 por x1 más lambda mu 2 por x2 y así sucesivamente. ¿Sí? Bien, escrito como una suma, fíjense que lambda mu nu dado un mu y dado un mu es un numerito. ¿Sí? Entonces, estas cosas conmutan, no hay ningún problema. ¿Sí? Y uno puede pensar entonces, como este es un cuadrivector, es una coordenada espacio-temporal, lo puedo pensar con un vector columna de 4 componentes, también, entonces esto tiene que ser una matriz de 4×4. ¿Sí? Entonces esto lo puedo pensar como es un vector en el sistema primado, es una matriz de 4×4 por el cuadrivector del sistema sin primar. ¿Sí? Eso es una transformación de Lorentz. Bien, ahora, nosotros queremos ver qué les pasa a los a la ecuación de Dirac. Pero antes de ir a eso, entonces, ¿qué quise poner acá? Bueno, un ejemplo, ¿no? En el caso de un boost, que es algo que veo que discutieron en la práctica, en un boost uno quiere pasar de un sistema de referencia a otro que se mueve con velocidad constante respecto del primero. ¿Sí? Entonces, esa transformación ustedes la vieron, o en física 1, o en teórica 2, o en teórica 1 al menos, y tiene esta pinta, esa matriz de 4×4, ¿sí? Donde no pongo nada, se asumen que hay ceros, donde beta es el cociente entre la velocidad relativa de esos dos sistemas de referencia, la velocidad de la luz, y gamma es este factor de compresión relativista que tiene esta pinta. ¿Sí? Entonces, esta matriz de 4×4 es la que me da
la transformación de Lorentz de un boost en la dirección X, en la coordenada X. La primera coordenada es la coordenada temporal, la segunda la coordenada X, la tercera Y y Z. ¿Sí? Entonces Y y Z quedan invariantes si el boost es en X. ¿Sí? Muy bien, entonces, para una rotación en el espacio, lo que uno mezcla, si quiero hacer una rotación respecto del eje X, por ejemplo, lo que tengo que hacer es dejar las cosas en X igual y cambiar en el plano transverso, o sea, en las coordenadas X e Y. Perdón, en las coordenadas Y y Z. Si quiero hacer una rotación en X, tengo que cambiar las coordenadas Y y Z. ¿Sí? Uno puede rotar un vector o un campo vectorial. Un campo vectorial es una función que a cada punto tridimensional del espacio le asigna un vector. ¿Sí? Y entonces esas coordenadas cambian a través de una matriz de rotación, que es una matriz de 3×3, porque estoy rotando en el espacio. ¿Sí? En particular, uno puede tener un campo de 4 componentes, ¿sí? Llamémoslo AMU, de X, entonces tiene ese índice mu, que es el índice relativista que puede valer 0, 1, 2 o 3, las coordenadas es la coordenada temporal, las 1, 2 y 3 la coordenada espacial. Y vamos a decir que si este campo de 4 componentes, este objeto de 4 componentes, que depende del espacio, transforma de la misma manera que las coordenadas, o sea, transformado ese cuadrivector, o sea, AMU', si la dependencia con ANU es la misma que las coordenadas, recuerden que las coordenadas cambiaban multiplicando por la matriz lambda de la transformación de Lorentz, a todo objeto que transforme de esta manera lo vamos a llamar un cuadrivector. ¿Sí? Bien, esto que acabo de contar es simplemente un repaso de cosas que ustedes ya vieron en otras materias, en particular en Teórica 1, me imagino. ¿Sí? Bien, entonces, volviendo a la ecuación de Dirac, sería interesante preguntarnos cómo transforma un espinor de Dirac, ¿no? Estas soluciones de la ecuación de Dirac, esto psi de X, yo lo puedo describir en mi sistema S o en mi sistema S'. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo es que transforma, cómo tiene que traducir un tipo en S' al espinor de Dirac que se ve en el sistema S? Entonces, en general, en S' vamos a tener una función que es psi' de X'. Las cosas las referencio todas a mi sistema primado. Pero yo sé que las cosas en el sistema primado son las cosas en el sistema sin primar, transformadas de alguna manera con alguna función que dependa de la transformación de Lorentz en particular que vincula al sistema S y a S'. O sea, si lambda es la matriz que representa, o el objeto que representa, cómo se transforman las coordenadas del sistema S al sistema S', entonces, cómo cambia el espinor en el sistema primado, va a ser el espinor en el sistema sin primar, por una función de S lambda. ¿Sí? ¿Quién es esta función S? No lo sabemos. Y vamos a, justamente, el grueso de la clase de hoy va a ser encontrar quién es esta S, dada una lambda en particular. ¿Sí? Pero es natural pensar que el espinor en el sistema nuevo, en el sistema primado, va a ser el espinor viejo por alguna función de cómo es mi transformación, obviamente. ¿Sí? Entonces, lo que uno se quisiera preguntar es, si la ecuación de Dirac es una ley universal, o sea, si la ecuación de Dirac en el sistema sin primar, en el sistema S, la escribo como la vimos hace un par de clases, así, y en el sistema primado digo que es la misma ley, o sea, que la ecuación de Dirac es lo mismo acá o en la China, ¿sí? Entonces, el sistema sin primar se escribirá en términos de las coordenadas sin primar, y el sistema primado en términos de las coordenadas todas primadas. ¿Sí? Entonces, para que ocurra esto, eso sería X' sería lambda X. Sí, X' es lambda X. Sí, sí, sí. Fernando. Es lo que habíamos dicho al principio. Las coordenadas transforman vía esta lambda.
Entonces, si yo quiero que estas, en el sistema sin primaria, en el sistema primado, yo escriba la ecuación de Dirac de la misma manera, eso es lo mismo que decir que la ecuación de Dirac es una ley universal, de la misma manera que vimos con la ley de Newton, ¿sí? Y es lo mismo que decir que la ecuación de Dirac es covariante, ¿sí? Que vale lo mismo en un sistema u otro sistema de referencia mientras sea a través de una transformación de Lorentz. Entonces, evidentemente esta S de lambda va a tener que tener algún requisito, porque la S de lambda es la que vincula el espinor en el sistema sin primario y el espinor en el sistema primado. Entonces, la pregunta es, para que la ecuación de Dirac sea covariante, entonces esta S de lambda va a tener que retorcerse de modo tal de acomodar ese requisito. ¿Sí? Bien, entonces veamos algunos detalles. Primero, las gamma mu son matrices constantes. Son matrices que no importa si yo cambio el sistema de referencia, son matrices con numeritos. Entonces no cambian, ¿no? Bien, entonces, primero veamos esta derivada. ¿Sí? Entonces, la derivada mu se define como la derivada respecto de la coordenada x mu. ¿Sí? Yo puedo usar regla de la cadena, o sea, puedo multiplicar y dividir por la derivada de x nu prima, por ejemplo. Y este término, este factor de acá, la derivada de x nu prima respecto de x mu, como preguntó recién Fernando, que sabemos muy bien cómo es la relación entre x' y x sin primar, ¿sí? Entonces la derivada de x nu prima respecto de x mu será lambda nu mu. ¿Sí? Entonces, la derivada mu es lambda nu mu por la derivada respecto de x nu prima. ¿Sí? Entonces puedo ver cómo se transforma la derivada en un sistema de referencia respecto de la derivada en otro sistema de referencia. ¿Sí? Lo vuelvo a copiar acá. Entonces, lo que acabamos de determinar es que la derivada mu es lambda nu mu por la derivada nu prima. ¿Sí? Y por otro lado, recuerdo que en el slide anterior, si psi' es S por psi, entonces la psi es S a la menos 1 por la psi'. O sea, si yo paso esta S al otro lado, pasa como la inversa, entonces psi es S' por psi'. S a la menos 1 por psi', que es lo que escribí acá. ¿Sí? Entonces la psi de x es S a la menos 1 por psi' de x'. Entonces, si agarro la ecuación de Dirac en el sistema sin primar, que es esta primera que está acá, ¿sí? Es I gamma mu, la derivada mu, menos m por psi igual a 0. Esa es la ecuación de Dirac, como vimos en la clase pasada. Pero reemplazo a psi' por cómo ven las cosas en el sistema primado, ¿no? O sea, psi', acabo de decir que es S a la menos 1 por psi', que es lo que escribí acá. Y a la derivada mu la reemplazo por cómo se ven las derivadas en el sistema primado. Es esta primera identidad de acá. ¿Está bien? Entonces este primer renglón es la ecuación de Dirac en el sistema sin primar, pero lo escribí en términos de cómo se ven las cosas en el sistema primado. ¿Sí? Bien. Si multiplico por S, si yo a esta ecuación, a esta primera, la multiplico por S a izquierda, me va a quedar I, S, gamma mu, lambda nu mu, este S a la menos 1, por la derivada nu prima, y después me va a quedar el menos m por la S, con esta S a la menos 1 se va, me queda solamente m por psi' x'. O sea, si agarro la primera ecuación, multiplico por S y distribuyo, llego a esta ecuación de acá abajo. ¿Está bien? Recuerdo, esta ecuación partió de cómo se ven las cosas en el sistema sin primar. ¿Sí? Pero logré escribirlo en términos de cómo se ven las cosas en el sistema primado, que era la segunda ecuación del slide anterior. ¿Sí? Era esta ecuación. En el sistema primado, la ecuación que escribimos en el slide anterior era esta, la ecuación de Dirac con todo primas por todos lados. ¿Sí? Entonces ahora comparo estas dos expresiones. Si yo quiero que la ecuación de Dirac en el sistema primado, esta,
C igual a la ecuación de Dirac en el sistema sin primar, que era esta. Lo que pasa es que me retorcí para escribirlo en términos de cosas primadas, pero era la ecuación original del sistema sin primar. Si yo quiero que sean lo mismo, ¿sí? Entonces tengo que comparar. Entonces voy a tener este término, m psi prima x prima, lo tengo acá, m psi prima x prima, no hay ningún problema. Entonces todo este choclo tiene que ser igual a este de acá. ¿Sí? Entonces, es lo mismo que decir que este término menos este término tienen que valer 0, de modo tal que las dos ecuaciones valgan lo mismo. ¿Sí? Y entonces, lo que tiene que ser 0 es este bicho de acá, para que la ecuación se satisfaga, y lo que hice acá que fue... multiplico por s a la menos 1 izquierda, ¿sí? Perdón, si todo esto es 0, entonces este menos lo puedo reemplazar por un igual. O sea, esto tiene que ser igual a gamma mu. ¿Sí? Entonces, este término de acá tiene que ser igual a gamma mu, para que las dos ecuaciones valgan lo mismo. Y lo que hago es pasar este s a la menos 1 como s al otro lado, o lo que es lo mismo, multiplico por s a la derecha, entonces este se va y aparece una s de este lado, y multiplico por s a la menos 1 izquierda, y desaparece esto, y me aparece una s antes, una s a la menos 1 antes de gamma mu, que es esto que escribí acá. ¿Está bien? Entonces, esta relación tiene que satisfacerse. Si esta relación se satisface, la ecuación de Dirac en el sistema primado y la ecuación de Dirac en el sistema sin primar, que era esta primera que tenía, son iguales. ¿Sí? Entonces, la ecuación de Dirac es invariante ante transformaciones de Lorentz, o sea, no cambia, la forma de la ecuación no cambia ante transformaciones de Lorentz, provisto que se satisfaga esta cosa rara que tenemos acá. ¿Sí? Entonces, esto que está acá es la definición de la S, si uno lo quiere ver en algún sentido, porque no sabemos qué corno hace la S. Lo que sí sabemos es que la S es una función de la transformación de Lorentz que me permite transformar a mis espinores. Eso es la S. Y lo que acabamos de mostrar es que para que la ecuación de Dirac sea invariante de Lorentz, la S tiene que satisfacer esta identidad de acá. Entonces no sé quién es la S, pero lo que sí sé es que tiene que satisfacer esta ecuación. ¿Sí? Para que la ecuación de Dirac sea covariante, o sea que tenga la misma forma en cualquier sistema de referencia vía una transformación de Lorentz. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos o están perdidos? Yo tengo una pregunta. Cuando vos decís, bueno, esto tiene que ser 0 para que valga la igualdad, cuando vos despejás delta gamma, el gamma que te queda del lado derecho tiene nu en vez de mu. ¿Eso es insignificante o es por algo? No, para. Sí, hay algo que no está bien acá, déjame chequear un cachito. Mm, gamma mu, sí. Fíjate que yo acá tengo la derivada prima nu. O sea, Sí. hay un error, hay un typo acá, ¿no? Fíjate que tengo la derivada nu, ¿no? Y la estoy contrayendo con gamma nu, o sea, con gamma mu. O sea, los índices acá son distintos, pero en la ecuación de Dirac tienen que ser iguales. Ah, ok. ¿No? Entonces, como acá yo tengo la derivada nu, este gamma que puse acá tiene que ser gamma nu. Ok, ¿Sí? Entonces, si este es gamma nu, es este gamma nu que me quedó acá. perfecto. Gracias por mostrármelo. Este mu es un nu, en realidad. Tenés razón. Genial. Bien. Vuelvo a insistir en la idea. Recuerden que S es una función de lambda que transforma un espinor en el sistema sin primar a un espinor en el sistema primado. Me dice cómo transforman los espinores, la S.
No sé quién es la S, pero lo que sí sé es que si yo quiero que la ecuación de Dirac sea una ley universal, ¿sí? Tenga la misma forma en cualquier sistema de referencia, la S tiene que retorcerse de esta manera para que las cosas sean así. ¿Sí? No sé quién es la S, pero sé que tiene que satisfacer esto. Esto es lo que acabo de decir. Muy bien, entonces, la pregunta es, ¿quién es la S? ¿No? Sabemos que tiene que satisfacer esto, pero no sabemos quién es. Entonces, en los libros de teoría de campos, la cuenta tradicional para ver quién es la S ante una transformación lambda en particular, por ejemplo un boost o una rotación, se hace a través de una transformación infinitesimal, ¿sí? Por ejemplo, agarro una rotación y veo una rotación infinitesimal y hacen una integración finita, ¿sí? O sea, una transformación infinitesimal es sencillo porque yo puedo hacer Taylor, entonces una rotación se transforma en un cambio lineal y después integrar esa transformación en algo finito y bueno, esa cuenta eh, es totalmente factible y es algo que ustedes ya han hecho, ¿no? Esa manera de proceder es un poco cuentosa y no les aporta nada nuevo porque es algo que ustedes ya vieron en algún otro contexto, ¿sí? Entonces, para encontrar la S, en vez de seguir lo que está en los libros de teoría de campos, en algunos libros de teoría de campos, vamos a ver otra manera de encontrar la S, medio utilizando cosas que nosotros ya sabemos, ¿sí? Entonces, lo que viene en los próximos slides es un intento por encontrar la forma explícita de la S, ¿sí? Recuerden, la S es mi función que transforma un espinor de un sistema de referencia al otro. Y quiero encontrar quién es esa S. ¿Sí? Bueno, veamos quién es la S de lambda para una rotación, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, si la lambda fuese una transformación de Lorentz, que es una rotación, por supuesto que la S de lambda, o sea, cómo transforman los espinores, no depende de un espinor en particular, depende del sistema de referencia. Entonces, si yo quiero encontrar qué pinta tiene la S de lambda, es independiente del espinor a quien se la voy a aplicar, porque es una transformación que rota todo un sistema de referencia. Entonces, dado que tengo libertad de agarrar el espinor que se me dé la gana para rotar, ¿sí? Puedo agarrar un espinor así, un espinor asado, el espinor que yo quiera. Entonces puedo agarrar un espinor que nosotros ya conocemos, porque las soluciones de Dirac, los espinores de Dirac, para P igual a 0, ya los conocíamos. ¿Se acuerdan que las soluciones de Dirac, cuando la partícula de Dirac está en reposo, son vectorcitos, son cuadrivectores, o vectores de 4 componentes, son el 1, 0, 0, 0, el 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1 y el 0, 0, 0, 1. ¿Sí? Ya conocemos esas soluciones, son soluciones muy sencillas. Y que en particular recuerden que las dos primeras componentes las asociamos con un spin para las soluciones con energía positiva. Las componentes 3 y 4 me daban el spin de las soluciones con energía negativa. O, si quieren, el spin para partículas y el spin para antipartículas, ¿sí? De las 4 componentes. Entonces, si yo quiero rotar ahora esto, rotar un vectorcito de spines. Pero rotar spines ustedes ya saben cómo hacer. Cómo rotar un spin un medio, ustedes ya lo vieron en Teórica 2. Y la función que rota un spin es E a la menos I, las matrices de Pauli, por el ángulo que yo quiero rotar dividido 2. ¿Sí? Este es un operador unitario que rota un spin, ¿sí? Donde estas matrices sigma son estas matrices de Pauli de 2 por 2, que son la base que me permite rotar en X, en Y o en Z. Entonces esta es un vector de las 3 matrices de Pauli, producto escalar por un vector de ángulos que me dice cuánto roto en el eje X, cuánto roto
en el eje Y y cuánto roto en el eje Z. ¿Sí? Esto ustedes ya lo conocen, como rotar espines. Ahora, en el caso de la ecuación de Dirac, no es que tengo un solo spin, sino que tengo un spin para la parte de arriba y un spin para las componentes 3 y 4. Pero esa generalización es fácil porque en vez de usar las matrices de Pauli, que son matrices de 2 por 2, yo puedo usar una matriz ampliada, una sigma, que es una matriz de 4 por 4, que tiene a las matrices de Pauli en la diagonal. Entonces, esta me va a rotar el espincito de arriba y esta me va a rotar el espincito de abajo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, una rotación en el eje Z, o sea, si de este vector solo quiero rotar en el eje Z, entonces sigma X y sigma Y no van, porque el ángulo que roto en esas coordenadas es 0. Entonces solo me queda esta sigma 3 por tita, que tita es el ángulo que estoy rotando en el eje Z. ¿Sí? Y esta sigma es una matriz de 4 por 4, construida con las matrices de Pauli en la diagonal, que esta me rota en los espincitos con energía positiva y esta los espincitos con energía negativa. ¿Sí? Entonces, este operador es un candidato S que me permite rotar un espinor de Dirac, pensado como un vector de 4 componentes que tiene 2 espincitos. ¿Sí? Entonces, no estoy demostrando nada, simplemente estoy proponiendo a esta S como el operador rotación de mis espinores de Dirac. ¿Sí? Estoy proponiendo, tengo que demostrar que esto funciona. Y ahora lo vamos a demostrar. Una cuestión de notación de esta S. Como esto es una exponencial, pero lo que está acá arriba es una matriz, yo podría hacer un desarrollo en serie de Taylor, de esa exponencial, que es, bueno, el exponente a la k sobre k factorial para k desde 0 hasta infinito. ¿Sí? O sea, bueno, nada. Esto es menos i tita sobre 2 a la k por 1 sobre k factorial por esta matriz a la k. ¿Sí? Ahora, como la sigma 3, cuando k es par, esto es sigma 3 al cuadrado, y sigma 3 al cuadrado es la identidad, cuando k es par, esta matriz es la identidad. Cuando k es impar, es un producto par de veces la matriz sigma, que es la identidad, por sigma 3 otra vez. Entonces, cuando k es impar, esta matriz es sigma 3 a la k es sigma 3 si k es impar, eso es lo que digo. ¿Sí? Porque sigma 3 al cuadrado es la identidad. Entonces, acá puedo distinguir esta serie en dos series, cuando k es par y cuando k es impar. Cuando k es par, esto es la identidad, y entonces es esta serie multiplicado por la identidad, pero esta es la definición del coseno. Si k es par, esta es la definición del coseno del ángulo tita sobre 2. Entonces, cuando k es par, tengo el coseno de tita sobre 2 por la matriz identidad. Cuando k es impar, me queda esta matriz, que es la sigma 3, y todo esto es la definición del seno. La serie desde k igual 0 hasta infinito con k impar de esto es la definición del seno. Entonces, esta expresión de S, yo la puedo escribir como coseno de tita sobre 2 por una identidad menos i seno de tita sobre 2 por esta sigma 3. No, es simplemente algo que nos puede llegar a ser útil. ¿Sí? Un poquito de notación por si les sirve, que les puede servir más adelante. Esta sigma 3 que vimos en el slide anterior es idénticamente gamma 1 por gamma 2 por i. Eso lo pueden contrastar ustedes con las mismas gamas que definimos hace unas clases. Esta sigma 3 es sigma 1 por sigma 2. Perdón, gamma 1 por gamma 2. Entonces una rotación en el eje Z, que estaba dada como e a la i por sigma 3 por tita, va a ser, bueno, e a la menos i por sigma 3 por tita es lo mismo que la exponencial de gamma 1 gamma 2 por tita. Una rotación en el eje 3 es la exponencial de la gamma 1 por la gamma 2. De la misma manera, una rotación en el eje 2 es la exponencial de la gamma 1 por la gamma 3.
cuando ustedes hagan las cuentas, seguramente en la práctica, van a ver que entonces esta manera de escribir esta matriz sigma les puede ser más conveniente. Bien. Entonces, tratemos de encontrar ahora un candidato a quién es la S de lambda, pero para un boost. ¿Sí? Entonces, esta es la lambda mu nu para una rotación en el eje Z. ¿Sí? Si yo quiero rotar en el eje Z lo dejo tal cual, la coordenada temporal queda igual, y lo que hago es mezclar las componentes X e Y con una matriz de rotación que ustedes ya conocen muy bien. Esta es la lambda mu nu, que me cambia el cuadrivector X en el X' para una rotación en Z. El boost, yo lo escribí al principio de la clase, cuál es el lambda mu nu para un boost. Fíjense que tenía gamas acá, en donde dice coseno hiperbólico de W, y creo que era, sí, beta gamma en estas coordenadas cruzadas. Entonces, lo puedo mostrar explícitamente para que vean qué es lo que estoy diciendo, si es que me deja el PDF. Si yo a gamma lo llamo otra cosa, coseno hiperbólico de omega, y a gamma beta lo llamo seno hiperbólico de omega, ¿no? Provisto que existe un omega así, esto sería la matriz que acabo de escribir acá. ¿Sí? Entonces yo puedo decir que coseno hiperbólico de omega es gamma, y que el seno hiperbólico de omega es beta gamma, y entonces esto es un boost en X. Y lo escribo explícitamente así para mostrar que esto es como una especie de matriz de rotación también. En vez de estar escrito en términos de cosenos y de senos, es una matriz de rotación escrita en términos de cosenos hiperbólicos y senos hiperbólicos. Pero esto es también una manera de escribir una rotación de estas dos variables. ¿Sí? Entonces un boost yo lo puedo escribir, o yo puedo pensar, lo puedo escribir de esta manera. ¿Sí? Entonces, como esto es como una especie de rotación, un boost en X es como una rotación entre X y la coordenada temporal, si quieren. Entonces, lo puedo escribir como lo puedo pensar como una rotación, y las rotaciones acabamos de ver en las slides anteriores que las puedo escribir como E a la menos la sigma que me mezcle esas dos variables por el ángulo que estoy rotando. ¿Sí? La rotación que vimos en el slide anterior era la sigma 1, 2, creo que lo va a ver donde lo teníamos acá, era la sigma 1, 2, la que me mezcla gamma 1 con gamma 2, ¿sí? Pero ahora en vez de rotar la coordenada 1 y la 2, voy a rotar la coordenada 0 y la 1. En un boost mezclo las coordenadas 0 con la 1, entonces acá tendré que poner, es una rotación entre las coordenadas 0 y 1, entonces pongo la rotación en coordenadas 0, 1. ¿Sí? Entonces, no estoy demostrando nada, no demostré absolutamente nada, simplemente propongo a esta S de lambda como la S de lambda para un boost, y propuse la S de lambda de la anterior para una rotación. Y lo propuse porque sabemos un poquitito qué pinta tienen las soluciones de la ecuación de Dirac para una partícula en reposo. Es simplemente una propuesta, ahora lo que tengo que hacer es demostrar que esto funciona. ¿Sí? Entonces, vamos a ver si estas S de lambda que propusimos para un boost y para una rotación efectivamente son las correctas. Entonces, para ver que sean correctas, lo que tengo que demostrar es que esas S de lambda satisfagan esta relación. Esta relación que está acá es la que vimos que tienen que satisfacer las S de modo tal que la ecuación de Dirac sea invariante. ¿Sí? Entonces tengo que demostrar que las S de lambda que estoy proponiendo satisfacen esa relación. Lo primero que vamos a verificar es que la S a la menos 1 para una rotación es cambiar, en vez de rotar un ángulo θ, rotar un ángulo menos θ. Si la S de lambda de una rotación es rotar un ángulo θ, la inversa de esa transformación es rotar un ángulo menos θ. ¿No? Eso es lo que uno esperaría para la inversa. Tengo que demostrar eso. Entonces, si eso fuese así, calculemos que es S a la menos 1 por S. ¿No?
Entonces, S a la menos 1 por S, S era lo que habíamos escrito hace un ratito. La S la podía escribir como coseno de θ sobre 2, más I, ¿cómo era esto? Sigma 3, seno de θ sobre 2. Pero I sigma 3 era gamma 1 por gamma 2. O sea, esto que está acá es lo que yo escribí 2 slides atrás de la S de lambda. ¿Está bien? La S a la menos 1 estamos diciendo que es, en vez de rotar un ángulo θ, es rotar un ángulo menos θ. ¿Sí? Ahora, el coseno es una función par. Entonces, rotar un ángulo θ o rotar un ángulo menos θ es exactamente lo mismo. Entonces, si yo acá pongo menos θ o más θ, es igual. Ahora, el seno es una función impar. Entonces, si yo cambio y pongo acá menos θ, yo puedo poner que es el seno de θ, pero tengo que cambiar un signo. Entonces, la S a la menos 1, dejo el coseno tal cual está, y al seno le cambio el signo. Y eso es rotar el ángulo opuesto, rotar el ángulo negativo. ¿Sí? Entonces, esta sería la S a la menos 1. Si la S a la menos 1 es, en vez de rotar un ángulo θ, rotar un ángulo menos θ. Bien, entonces, hagamos esta cuenta. ¿Qué es S por S a la menos 1 por S? Me van a quedar, esto es una diferencia de cuadrados, ¿no? O sea, va a ser el coseno al cuadrado más este seno al cuadrado. El tema es que el seno viene acompañado de este gamma 1, gamma 2, gamma 1, gamma 2. Que lo escribí acá. Ahora, las gamas anticonmutan. O sea, gamma 2, gamma 1 es lo mismo que menos gamma 1, gamma 2. ¿Sí? Esto es algo que ustedes vimos en la teórica y está en la práctica. ¿Sí? Entonces yo podría pasar este gamma 1 acá adelante, poner este gamma 2 acá, y tengo que cambiar este signo. Entonces este signo pasa a ser un más, y tengo gamma 1, gamma 1, gamma 2, gamma 2. Ahora, gamma 1 cuadrado es menos 1, y gamma 2 cuadrado también es menos la identidad. Menos por menos es más, entonces esto es una identidad. Entonces esto me queda coseno cuadrado de un ángulo más seno cuadrado de un ángulo, todo multiplicado por una identidad, y esto es la identidad. Entonces, lo que acabamos de mostrar es que la S a la menos 1, compuesta con la S, es la identidad. Está bien, esa S a la menos 1 es la inversa. Entonces la inversa de rotar un ángulo θ es rotar un ángulo menos θ, que es lo que intuitivamente uno pensaría, lo acabamos de mostrar. Esa es la primera cosa que nos puede llegar a ser útil. ¿Sí? Mostramos que S a la menos 1 es cambiar el ángulo, cambiar el signo al ángulo. Ustedes pueden probar de manera análoga lo mismo para el busto. Lo que hice yo para una rotación, ustedes lo pueden mostrar para un busto. Bien, ahora queremos mostrar que la S de lambda que estamos proponiendo satisface la relación que tiene que cumplir una S de lambda como corresponde. ¿Sí? Una S de lambda que garantice que la ecuación de Dirac sea invariante de Lorentz. Entonces vamos a verlo en esta clase para una rotación. Ustedes pueden hacer las cuentas completamente análogas para el boost. ¿Sí? En vez de jugar con senos y cosenos, van a jugar con senos y cosenos hiperbólicos. Vamos a usar identidades trigonométricas. Valen lo mismo. O sea, son el mismo nivel de cuentas a hacer para una rotación que para un boost. Yo lo hago para la rotación, ustedes lo van a hacer para un boost. Entonces, para una rotación, la lambda mu nu es esta matriz de 4×4. ¿Sí? Y la S de lambda habíamos visto que nuestro candidato a S de lambda es E a la menos I θ sigma 3 sobre 2 para una rotación en el ángulo 3. Bien. Entonces, tenemos que demostrar esta identidad. ¿Sí? Entonces, vamos a ir demostrando esta identidad para distintos valores de nu. ¿Sí? Pues fíjense que nu vale 0, 1, 2 o 3, pero para la coordenada 0 y para la coordenada 3, para una rotación en z, esta lambda es una identidad, mientras que para nu igual a 2 y nu igual a 1, bueno, se me mezclan acá las cosas. Entonces yo puedo separar estos dos casos. Entonces vamos a ver qué pasa cuando nu es igual a 0
o nu es igual a 3, porque este lambda nu mu es la identidad, ¿sí? O sea, lo que digo es, cuando nu vale 0 o 3, esta parte, el término de la izquierda, miembro de la izquierda de esta ecuación, es lambda 0,3 mu por gamma mu, es como lambda 0 o lambda 3 mu es 1, porque no, las componentes 0 y la 3 quedan iguales, esto es directamente gamma 0 o gamma 3. ¿Sí? Entonces, lo que acabamos de ver es que cuando nu vale 0 o nu vale 3 en esta relación, la parte de la izquierda es la gamma 0 o gamma 3. Me gustaría ver que el miembro de la derecha también valga gamma 0 o gamma 3 cuando nu vale 0 o nu vale 3. Y eso es lo que tengo, la cuentita que vamos a hacer ahora. ¿Sí? Entonces veamos el miembro de la derecha cuando nu vale 0 o 3. El miembro de la derecha es S a la menos 1 por gamma 0 o gamma 3 por S. Escribo la S a la menos 1, la S a la menos 1 era el coseno menos gamma 1, gamma 2 por el seno, y la S era coseno más gamma 1, gamma 2 por el seno. Y en el medio me quedó este gamma 0, gamma 3. Bien, ahora, gamma 0 y gamma 3 anticonmutan con gamma 1 y gamma 2. Entonces, si yo este gamma 0 lo quiero pasar en el medio de estos dos, tengo que cambiar un signo, pero si lo vuelvo a mandar adelante de gamma 1, cambio otra vez el signo. Entonces, si el gamma 0 o el gamma 3 yo lo mando adelante de todo, este signo queda igual, porque cambio dos veces el signo. Entonces lo mandé adelante, esto me quedó igual, pero esta es la S a la menos 1, y esta es la S que acabamos de ver que S a la menos 1 por la S es la identidad, y la identidad por gamma 0 o gamma 3 es gamma 0 o gamma 3. De modo tal que acabamos de mostrar que la parte de la derecha de esa ecuación también es gamma 0 o gamma 3. Entonces lo que acabamos de demostrar es que esta identidad se satisface cuando nu vale 0 o cuando nu vale 3. ¿Sí? O sea que para nu 0 y nu vale 3 estamos bien. Esa S de lambda que propusimos, esta S de lambda, para una rotación, funciona, satisface esta relación. Me falta probar que esto también es válido cuando nu vale 1 o nu vale 2. Cuando estoy lidiando con estas cosas que me mezclan componentes. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer esa cuentita entonces. Vamos a hacerlo para nu igual a 1, es lo mismo para nu igual a 2. Entonces, análogo para nu igual a 2. Entonces, agarro nu igual a 1, el miembro de la izquierda de la ecuación. El miembro de la izquierda me refiero de esta ecuación que quiero que se satisfaga, voy a fijarme qué pasa con esto cuando nu vale 1. ¿Sí? Entonces, si nu vale 1, tengo lambda 1 mu por gamma mu, pero la lambda 1 mu, recuerden que la lambda nu mu era una matriz, entonces lambda 1 mu es un vector, es el vectorcito que tiene 0 coseno de tita menos, es la segunda fila de la matriz, la fila que tiene la componente 1. ¿Sí? Entonces 0 coseno de tita menos seno de tita, 0. Esto es lambda 1 mu. Y gamma mu es un vector de gamas, es gamma 0, gamma 1, gamma 2, gamma 3. Entonces el producto de estos dos vectorcitos me da este término, gamma 1 por coseno de tita menos gamma 2 seno de tita. Esto es lo que me queda del miembro de la izquierda de mi ecuación. El miembro de la izquierda me quedó esta cosa. Me gustaría ver el miembro de la derecha de la ecuación. El miembro de la derecha de la ecuación era S a la menos 1 por gamma 1 por la S. ¿Sí? Entonces, S a la menos 1 es la misma S a la menos 1 de siempre, ahora coseno menos gamma 1, gamma 2 por el seno, ensanguchando el gamma 1, y del otro lado, nuestra candidata, la S de lambda. ¿Sí? Bien. Acá voy a hacer los mismos truquitos de antes, ¿no? Voy a...
Ok, acá hay que hacer algunas cuentitas que me estoy dando cuenta que evité, y está bien porque no puedo hacer todos los pasos en el medio, pero fíjense que otra vez gamma 1 y gamma 2 anticonmutan, entonces esta gamma 1 yo la puedo mandar adelante, pero tengo que cambiar un signo acá, ¿no? Y entonces este gamma 1 yo lo puedo sacar afuera, ¿sí? Lo mismo, y bueno, y esto queda igual. Cuando multipliquen con este signo cambiado, van a quedar términos que son cosenos cuadrados más senos cuadrados, y después van a quedar términos que son coseno por seno y seno por coseno, y las gamas en el medio, ¿sí? Ahora, el coseno cuadrado más el seno cuadrado del ángulo medio, perdón, queda coseno cuadrado de tita sobre 2 menos seno cuadrado de tita sobre 2, el coseno menos cuadrado menos el seno cuadrado del medio ángulo es el coseno del ángulo completo. O sea, acá tienen que usar que el coseno, ¿cómo era? Coseno de alfa más beta era coseno de alfa por coseno de beta menos seno de alfa por seno de beta, ¿sí? Donde alfa y beta en este caso es tita sobre 2. O sea, usando esa identidad de la coseno de la suma y seno de la suma, van a llevar este coseno del ángulo medio a un coseno de tita, y los términos que tengan seno de tita sobre 2 por coseno de tita sobre 2, que lo van a tener multiplicado por un 2, esos dos veces el seno es dos veces el seno del ángulo doble, ¿sí? O sea, lo que digo es, traten de hacer esta cuantita utilizando esa identidad trigonométrica del coseno de alfa más beta, o coseno de tita sobre 2 más tita sobre 2, es coseno cuadrado de titas, a ver, que el coseno de tita sobre 2 más tita sobre 2 es el coseno cuadrado de tita sobre 2 menos el seno cuadrado de tita sobre 2. Esas identidades trigonométricas. Entonces, haciendo esos trucos trigonométricos, llegamos a esta expresión de que me va a quedar un coseno de tita, me va a quedar un seno de tita, lo que viene con el seno viene multiplicado por un gamma 1, gamma 2. ¿Sí? Entonces, si distribuyo acá, esto me va a quedar gamma 1 coseno de tita, que es lo mismo que tenía acá, y acá me va a quedar gamma 1 por gamma 1, pero gamma 1 cuadrado es menos 1, entonces me va a quedar menos gamma 2 seno de tita, menos gamma 2 seno de tita. Entonces, el miembro de la derecha de la ecuación que define a la S y el miembro de la izquierda de la misma ecuación son iguales, dan la misma cosa. Cuando nu es igual a 1. Con el mismo truco pasa con nu igual a 2. O sea, haciendo la misma cuenta. Entonces lo que acabamos de mostrar es que esta relación, a ver si la tengo, esta relación, que era la relación madre que habíamos, perdón que vuelva, ¿no? Esta es la relación que tiene que satisfacer la S de lambda, de modo tal que la ecuación de Dirac sea invariante. Lo que acabamos de mostrar es que si esta S es nuestro candidato para una rotación, ¿sí? Esa exponencial que escribimos hace un ratito, satisface esta relación cuando nu vale 1, 2, 3 o 4. 0, 1, 2 o 3. Demostramos para 0 y 3 y lo acabo de demostrar para 1 y 2. ¿Sí? Entonces, el mensaje final es que esa S de lambda que propusimos para una rotación satisface la propiedad esta que tiene que cumplir para que la ecuación sea la ecuación de Dirac invariante de Lorentz. Entonces, finalmente, esa S de lambda que propusimos es la S de lambda correcta, es la que satisface la relación que se tiene que satisfacer. Ustedes pueden hacer, no sé si está en la práctica, pueden hacer una cuenta completamente análoga a esta para probar lo mismo para un boost. En vez de usar identidades trigonométricas con senos y cosenos, van a necesitar identidades trigonométricas las mismas, las análogas, con senos hiperbólicos y cosenos hiperbólicos. Es el mismo nivel de simplicidad o dificultad, como quieran verlo. ¿Sí? Entonces, lo que les mostré en esta última, no sé, 40 minutos, es que, ¿cuál es el mensaje importante? Que si
la S de lambda es una función que transforma un espinor de Dirac de un sistema de referencia a otro sistema de referencia. ¿Sí? Para donde lambda es una transformación de Lorentz. Lo que vimos es que si la ecuación de Dirac es invariante ante una transformación de Lorentz, eso significa que la ecuación de Dirac en un sistema de referencia o en otro es la misma, o sea que la ecuación de Dirac es una ecuación universal. La S no puede ser cualquier cosa, tiene que satisfacer esta relación. ¿Sí? Y la otra cosa que hicimos es que vimos un candidato para la S, para una rotación y para un boost. Y lo que vimos es que esos candidatos que propusimos satisfacen esta relación para un boost y para una rotación. O sea que encontramos quién es la S para un boost y para una rotación. ¿Sí? Bien. Un par de cositas que en los minutos que me quedan que les quiero mostrar, que son algunas propiedades que pueden ser útiles. ¿Sí? Entonces vamos a ver la siguiente. Quiero demostrar esta propiedad. ¿Sí? Entonces, si la S para una rotación era coseno de tita más gamma 1, gamma 2, seno de tita, para una rotación en el eje Z, si esta es la S que transforma un espinor de Dirac de un sistema S a un sistema S', donde la transformación entre esos sistemas es una rotación en el eje Z. ¿Sí? Bien, ¿quién es ese daga? O sea, traspuesto y conjugado. Entonces, ese daga es coseno de tita sobre 2 daga. Esto es una función real, así que es daguear, es lo mismo que dagueado, es lo mismo que sin daguear. Las gamas son matrices, entonces gamma 1, gamma 2 daga tengo que invertir, es gamma 2 daga por gamma 1 daga. ¿Sí? Por el seno de tita sobre 2, este daga está de más. Porque el seno de tita sobre 2 es un escalar. Ahora, entonces, una cosa que ustedes deben haber visto en la práctica es que daguear una de las gamas es ensanguchar entre gamma 0. Y si no lo ven en la práctica, lo pueden demostrar ustedes fácilmente. Si agarran cualquier gamma mu y la transponen y la conjugan, es lo mismo que hacer gamma 0 por esa gamma mu por gamma 0. Entonces gamma 2 daga es gamma 2 ensanguchado entre dos gamma ceros. Y gamma 1 daga es gamma 1 ensanguchado entre dos gamma ceros. Pero gamma 0 por gamma 0 era la identidad. ¿Sí? Entonces esto lo puedo escribir como gamma 0 coseno de tita gamma 0, porque fíjense que gamma 0 por gamma 0 es la identidad, o sea, coseno de tita es lo mismo que coseno de tita ensanguchado entre gamma ceros, porque gamma 0 cuadrado es la identidad. Y después me queda gamma 0, gamma 2, gamma 1 y gamma 0. ¿Sí? Y escribo explícitamente ese último gamma 0 al final. Porque fíjense que estos dos términos tienen gamma 0 ensanguchando algo y gamma 0 ensanguchando otra cosa. Puedo sacar factor común esos gamma ceros. Y me queda gamma 0 por coseno de tita. ¿Y qué es lo que hice acá? Conmuto gamma 1 con gamma 2. Gamma 2 por gamma 1 es lo mismo que menos gamma 1 gamma 2. Entonces cambio el signo y pongo gamma 1 gamma 2. ¿Sí? Y me quedó este gamma 0. Pero esto que está acá es la S a la menos 1. Si esta era la S a la menos 1 era cambiar el signo de acá, que es justamente lo que tengo acá. O sea que lo que demostré es que ese daga es S a la menos 1 ensanguchada entre gamma ceros. ¿Sí? Nada. Podría no interesarle a nadie, pero esto nos va a ser útil más adelante. Por ejemplo, recordemos esta que habíamos definido hace un par de clases, algo que llamamos psi-techo. ¿Sí? Que lo vamos a ver en el slide siguiente. Psi-techo lo habíamos definido cuando vimos la ecuación de Dirac, la corriente de Dirac, perdón, lo habíamos definido como psi daga por gamma 0. Esto es una definición que habíamos hecho en su momento. Entonces uno podría preguntarse quién es psi-techo pero prima. Entonces psi-techo prima va a ser la psi prima daga por gamma 0. Ahora psi prima es S por psi, porque
cómo se ve un espinón en el sistema primado, es el espinón en el sistema sin primar multiplicado por la función esta S. Entonces, psi prima daga gamma 0 es S por psi daga gamma 0. Esta daga, a ver, una pregunta, ¿no debería ser psi daga prima? Psi daga prima. No. El techo significa daguear lo que tenga dentro y multiplicar por gamma 0. Pero lo que tengo adentro es prima ahora. Entonces, psi prima daga. ¿Sí? Bien, entonces, daguear esto significa invertir el orden, porque estas cosas son como matrices, y daguear. Pero la identidad anterior, esta de acá, es lo mismo que decir, fíjense que si multiplico por gamma 0 a la derecha, esto es S daga gamma 0, es lo mismo que gamma 0 S a la menos 1. Y fíjense que acá tengo S daga gamma 0, y lo puedo reemplazar entonces por gamma 0 S a la menos 1. Entonces, este S daga gamma 0, con la identidad anterior, lo puedo reemplazar por gamma 0 S a la menos 1. Pero psi daga gamma 0 era la definición del psi techo, sin primar. Entonces, a lo que llego es que la psi techo prima, o sea, como es techo en el sistema primado, es la psi techo en el sistema sin primar multiplicada a derecha por la S a la menos 1. Esa es otra identidad que acabamos de demostrar. ¿Sí? Bien, ¿para qué me sirve esto? Podrían preguntarse ustedes. Entonces, recordemos la corriente de Dirac. La corriente de Dirac, hace un par de clases, que era esta corriente de Dirac es una cuadricorriente que satisface una ecuación de continuidad. O sea, satisface una ecuación derivada mu de j mu igual a 0. Esa era la ecuación de continuidad de Dirac. Bueno, la cuadricorriente, la corriente que satisface esa ecuación de continuidad, la habíamos escrito como psi techo gamma mu psi. ¿Sí? Bien. No sabemos si esto es un cuadrivector, y es lo que podemos llegar a demostrar. Entonces, veamos cómo sería la J mu, pero en sistema primado. O sea, cómo es J prima mu. Entonces, por definición, esto va a ser la psi techo prima por gamma mu por la psi prima. ¿Sí? Ahora, la psi prima la voy a reemplazar por la identidad que demostré en el slide anterior. En el slide anterior vimos que la psi prima era la psi techo prima, era la psi techo por S a la menos 1. Entonces esta psi techo prima lo reemplazo por psi techo por S a la menos 1. Es esta identidad que demostré en el slide anterior. Y la psi prima es la S por la psi, esa es la definición de la S. La psi prima es la psi en el sistema sin primar multiplicada por la S. Ahora, fíjense, S a la menos 1 gamma mu S, esta era la ecuación maestra que habíamos demostrado hace varios slides. ¿No? Recuerden, vuelvo otra vez a esta relación, que tenía que satisfacer la S. O sea, S a la menos 1, gamma nu S, es la lambda nu mu por gamma mu. Entonces esto que está acá lo puedo reemplazar por lambda mu nu gamma nu. ¿Sí? Ahora, para un dado mu y un dado nu, este es un numerito, esto es una matriz, pero fijo, mu y nu es un numerito, entonces lo puedo mandar adelante. ¿Sí? Entonces esto va a ser lambda mu nu por psi techo gamma nu psi. Pero psi techo gamma nu psi es la j nu. Psi techo gamma. Si saquen esto de acá y mándenlo adelante, que es un numerito, lo que me queda es la j nu. O sea, lo que acabo de mostrar es que la j prima mu, esta, es la lambda mu nu por la j nu. O sea que la corriente de Dirac, es un objeto que transforma de la misma manera que las coordenadas. Recuerden que las coordenadas transformaban el sistema primado, eran sin primar por la lambda mu nu. Y la J transforma de la misma manera. O sea, lo que acabamos de mostrar es que la corriente de Dirac
es este objeto de 4 componentes, transforma como un cuadrivector. Y por eso estaba bien que la haya llamado mal llamado en su momento. Yo dije que esto es una cuadricorriente, pero ahora lo acabamos de demostrar. Acabamos de demostrar que la corriente de Dirac es un cuadrivector, transforma como un cuadrivector. ¿Por qué insisto con eso? Porque la psi, por ejemplo, que es un objeto de 4 componentes que yo no llamé cuadrivector, llamé espinor. ¿Por qué? Porque la psi no transforma. O sea, la psi prima no es lambda mu nu por la psi. La psi prima es S de lambda por la psi. Y esa S es una exponencial complicada. O sea que la J es un objeto de 4 componentes que transforma con un cuadrivector, pero la psi es un objeto de 4 componentes que no transforma como un cuadrivector, transforma de una manera distinta, y por eso es que está bien que lo llame espinor y no lo llame cuadrivector. ¿Sí? Es más, uno podría preguntarse, fíjense que psi techo por psi, ¿sí? La psi techo prima es la psi techo por la S a la menos 1, esa es la identidad que demostramos en la slide anterior, y la psi prima es S por psi, pero S a la menos 1 por S es la identidad, o sea que esto me queda psi techo por psi. O sea que psi techo por psi es una cosa que vale lo mismo en el sistema S o en el sistema S'. O sea, es un invariante de Lorentz. Encontramos una magnitud interesante. Psi techo por psi es una magnitud que es invariante en cualquier sistema de referencia, que si yo lo miro en S o lo miro en S', valen la misma cosa. Y si hacen este producto, psi techo por psi, si psi es un vector de 4 componentes, psi1, psi2, psi3, psi4, esta cuantita es psi1 cuadrado más psi2 cuadrado más psi3 cuadrado más psi4 cuadrado. Pero fíjense, las componentes 1 y 2 me hablan de tienen que ver con la función de onda de las partículas, son las soluciones de energía positiva, y esto es la densidad de antipartículas. Las componentes 3 y 4 daban cuenta de las antipartículas. Y lo que me está diciendo esto es que el número de partículas más el número de antipartículas es una magnitud conservada. Es este, psi techo por psi, pero que es un invariante de Lorentz. O sea que la cantidad de materia y antimateria que tengo en un sistema de referencia es lo mismo que tengo en otro sistema de referencia vía una transformación de Lorentz. Eso puede ser una cosa interesante también. ¿Sí? Bien, y en los 5 minutos que me quedan, último slide de este viernes larguísimo, vamos a hablar de una transformación que no es una transformación de Lorentz, pero que puede ser una transformación interesante, que es lo que llaman una transformación de paridad. Una transformación de paridad es una transformación espejo de las coordenadas espaciales. Una transformación de paridad es la que agarra el eje X y lo invierte, la que agarra el eje Y y lo invierte, la que agarra el eje Z y lo invierte, dejando la coordenada temporal, el tiempo transcurre de la misma manera. Una transformación de paridad deja la coordenada temporal tal cual está, pero invierte el signo de las coordenadas espaciales. Eso es una transformación de paridad. ¿Sí? Entonces, si esta es la lambda mu nu, lo que hace es cambiar el signo de las componentes espaciales, nada más. ¿Sí? Bien, la S de lambda, o sea, la función S de esta lambda en particular, de esta transformación en particular, para que la ecuación de Dirac sea invariante, la S de lambda que transforma los espinores, así transforman las coordenadas. Pero la S me dice cómo transforma los espinores de Dirac. ¿Sí? Entonces, si esta es la lambda en particular, la S de lambda, como toda S de lambda, tiene que satisfacer esta relación que vimos 800 veces en la clase de hoy. ¿Sí? Con la particularidad que ahora sabemos quién es esta lambda mu nu específicamente. Entonces, cuando mu es 1, 2 o 3, cuando mu es 1, 2 o 3, tengo que cambiar el signo, o sea, la lambda mu nu me cambia un signo. ¿No? Entonces, esto va a ser cuando mu es 1, 2 o 3, esto vale menos 1 por gamma i.
sea que cuando I vale 0, 1, 2 o 3, perdón, 1, 2 o 3, las coordenadas espaciales, la S de lambda tiene que satisfacer esto. Y cuando mu es igual a 0, la lambda 0, 0 es 1, entonces cuando mu es 0, el signo en vez de ser negativo es positivo. ¿Sí? Entonces para la coordenada temporal tiene que valer esta relación. Entonces fíjense que la S de lambda, que transforma los espinores para un lambda que es una transformación de paridad, la S tiene que ser tal que, esto está mal acá, esto debería ser el anticonmutador, y esto debería ser el conmutador, porque fíjense que esto lo que me está diciendo es que S y gamma 0 conmutan, ¿no? Porque yo podría multiplicar por S a izquierda, entonces esta S a la menos 1 se va y me queda S acá. O sea que gamma 0 por S es igual a S gamma 0. Eso es lo que me está diciendo, que S y gamma 0 conmutan. O sea, esta ecuación lo que dice es que S y gamma 0 conmutan, están invertidos estos brackets. Esto debería ser el conmutador. ¿Sí? Y esto de acá, como tiene un signo menos, es el anticonmutador. O sea que S con las gamas I tiene que anticonmutar. O sea, no sé quién es la S, pero lo que sí sé es que la S tiene que anticonmutar con las gamas I, gamma 1, gamma 2, gamma 3, y conmutar con la gamma 0. ¿Sí? Pero ustedes saben quién es el objeto que conmuta con gamma 0 conmuta consigo mismo, y anticonmuta con las gamma 1, 2 y 3. O sea, gamma 0 es un objeto que satisface estas relaciones. Entonces gamma 0 es la S. ¿Sí? Y la gamma 0, entonces la S que transforma los espinores ante una transformación de paridad, ¿sí? Es la gamma 0, y la gamma 0 tiene esta pinta de acá. Fíjense que la gamma 0 me deja a las soluciones con energía positiva iguales, pero me cambia el signo para las soluciones de energía negativas. O sea que una transformación de paridad me deja las partículas igual, pero me cambia el signo para las antipartículas. O sea que ante una transformación de paridad, las partículas quedan igual, las antipartículas cambian de signo. O sea, lo que le pasa a las partículas y a las antipartículas es opuesto ante una transformación de paridad, que es algo que para mí creo que tiene sentido, ¿no? Bien, entonces, para una transformación de paridad, que es esto que acabamos de definir, la S que transforma los espinores es la gamma 0, que tiene esta peculiaridad. ¿Sí? Bien, la clase de hoy era esto, y queda un minuto. O sea, lo importante de la clase de hoy es que les quede la idea de que la ecuación de Dirac, como la ecuación de Schrödinger, como la ecuación de Newton, son invariantes ante distintos sistemas de referencia inerciales, ¿sí? Donde acá inerciales ante una transformación de Lorentz. Y eso lo que está diciendo es que es una ley universal. ¿Sí? Lo que pasa es que las transformaciones de Lorentz son un poquito complicadas, y además yo tengo transformación de las coordenadas y además tengo transformación de los espinores. Entonces tuvimos que ver con cuidado quién es el que transforma a los espinores, y son estas S. Y lo que hicimos fue encontrar la forma explícita de quién es la S que transforma un espinor ante una rotación, y quién es la S ante una transformación que sea un boost, y ante una paridad. Una transformación de paridad, como vimos acá. ¿Sí? Y encontramos cuál es la relación que tienen que satisfacer las S para cada uno de esas transformaciones. ¿Sí? Entonces eso es lo que pensaba contarles sobre covariancia de la ecuación de Dirac. ¿Qué significa la covariancia? Es eso que acabo de describir. La clase que viene vamos a hablar sobre helicidad y quiralidad. ¿Sí? Y es la última clase antes del parcial. La última clase teórica, recuerden que tienen clase de consulta en el medio antes. ¿Está bien? Bien. ¿Qué nos entendió o qué cosas les quedan dudas que puedan hacer en este momento? ¿Puedo hacer una consulta, profe? Por supuesto. En la diapo anterior, en el último resultado, Sí. el de phi
barra por phi. ¿No Sí. sería la suma de las partículas menos la Sí, suma de sí. las antipartículas? Es verdad, esta cuenta está mal Ok. otra vez. Acaba un signo menos y acaba un signo menos. Sí, si haces la cuenta explícitamente, te queda, este signo es un menos y este signo es un menos. Entonces esto lo que dice es el número de partículas menos el número de antipartículas es conservado. Gracias por la aclaración, porque esto lo que está diciendo, recuerden que la clase pasada vimos que el número de partículas no es una magnitud conservada. ¿Sí? Pero esto lo que me está diciendo es que la diferencia entre partículas y antipartículas sí lo es una invariante de Lorentz. Entonces, las partículas y las antipartículas pueden crearse y aniquilarse eventualmente. Pero la diferencia entre el número de estas dos cosas es la misma. O sea, si yo en un sistema tengo dos partículas y una antipartícula, ¿sí? En otro sistema, la misma descripción yo lo puedo ver como, en un sistema distinto, pero que esté acelerado a una velocidad gigantesca, es relativista, en vez de quizás ver dos partículas y una antipartícula, puedo ver 17 partículas y 16 antipartículas. Quizás veo muchas más partículas, materia y antimateria, pero la diferencia es la misma. O sea, esto lo que está diciendo es que la cantidad de materia y de antimateria, la diferencia relativa entre materia y antimateria es una magnitud conservada. Se pueden crear partículas, pero se crea la misma cantidad de antipartículas también. ¿Sí? En un sistema vos podés ver pocas partículas y en otros ver muchas más, pero en ese que ves muchas más también ves más antipartículas. Eso es lo que manifiesta esto. Y sí, es verdad, acá hay un signo menos y este debería ser un signo menos. Tendría que tirar todos mis slides a la basura, todos tienen algún error. Perfecto, gracias, profe. Gracias. Bueno, vuelvo a insistir, si tienen alguna duda, la clase que viene las podemos discutir entonces. ¿Está bien? Dale, gracias por la clase, Gustavo. No, bueno, gracias por la paciencia. Bueno, no sé, yo no estoy acostumbrado a terminar a las 8 de la noche de dar clases, pero bueno, que tengan un buen finde y nos vemos el martes que viene para la última clase antes del primer parcial. Buen finde. Chau, chau.